Bien, esta es la información que fue calculada. Precisamente lo estuve haciendo hace un rato. Mm, Esto es, bueno, lo primero, la manera en que se tomaron los datos. Aquí está precisamente el análisis de la correlación. Y si ustedes observan, aquí tenemos una línea en rojo. Esa debería de ser nuestro registro de peso y talla en una función de regresión, pero está muy horizontal, insisto. Entonces, desgraciadamente, creo que nuestra población tiene tendencia a un cierto peso y a una cierta estatura. Bueno, ¿qué otra cosa les quería mostrar? Pues sí, aquí están los datos que ustedes me facilitaron y sobre esos datos, bueno, fue calculada. Estaba pensando en que a lo mejor me equivoqué, volví a tomar datos, esta vez los trabajé desde un ejemplo, aquí están los datos. Fueron 5, ¿no? Fueron 6, 8 observaciones, 12. Ya las tomé del Schaus y dije, pues aquí están los datos tomados de Schaus, y hacer el cálculo después, ¿no? Pues sí estaba bien. Entonces voy a tener que tal vez recortar un poco algunos de los datos que ustedes enviaron. En vez de tomar los 52, voy a tomar los primeros 12, a ver si, bueno, voy a tomar 12 al azar, a ver si con eso nuestra curva mejora. Bueno, vamos a la clase porque si no, no vamos a tener ni siquiera clase. Vamos a empezar. Agradezco para que me hayan prestado la clase de ayer. Estoy trabajando con que me persigue Hacienda. Tengo cita el próximo lunes o martes, no estoy muy segura. Entonces esa será también trabajo en casa. Muy bien. Entonces estamos aquí ya en la pantalla. Les había solicitado de la manera más atenta, bueno, que termináramos el apunte precisamente de la distribución uniforme para que ya tuviéramos el apunte completo. ¿Por qué? Porque estamos a la vuelta de terminar el curso. Permítanme. Ahora sí. Estamos a la vuelta de terminar el curso y si nos vamos en la distribución uniforme, pues no habría curso. Entonces, bueno, solicito por favor su paciencia y que hayan tomado nota del ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio es? Bueno, pues nos dan unos datos que también, bueno, cuando los vi estaban muy extraños, pero bueno, pues así se presentan. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues los valores en los que se mueve esta función. Los puntos son de 36 a 42 y dice que es la misma probabilidad de que suceda. Bueno, pues ahí están de 36 a 40, de 42, bueno, de 36 a 42. Si hacemos la diferencia, es de 6. Entonces, para llevarla a su función de densidad, aquí la tenemos anotada. Voy a irla señalando para que se vea. Aquí está el valor B, aquí está el valor A, y 0 en cualquier otro caso. Aquí está nuestra función de densidad. Ahora, para que funcione una distribución uniforme, hay que dar un valor que esté entre el intervalo. Bueno, puede ser el del medio, puede ser un poquito antes de el valor inferior, perdón, un poquito después del valor inferior, un poquito antes del valor final. Y bueno, aquí está 38. Entonces, como nos preguntan que qué probabilidad hay de una medida de temperatura que por lo menos sea de 38, como es por lo menos, vamos a movernos hacia la derecha. En ese movimiento hacia la derecha, dice que del punto que a ti te interesa, de 38 y por lo menos,
pero para nosotros el valor máximo, que lo consideramos a la derecha, pues es 42. Entonces ahí vamos a hacer la integral de 38 a 42, que estaríamos trabajando nuestra X desde aquí, desde 38, y aquí andaría el valor de X hasta moverse a 42. Nuestra función de densidad, si la calculamos, es de 1 sobre 6, diferencial de X. Y si nosotros integramos a esta parte, pues efectivamente nos da una variable X. Y esa variable X, si la evaluamos en los extremos, nuevamente nos vuelve a dar un número. Y ese número es lo que vamos a multiplicar por la pendiente 1/6. Y aquí tenemos que la probabilidad de obtener una temperatura menor que 38 grados es de 2/3. Entonces eso es lo que quiso decir el cálculo de esa probabilidad. Miren lo siguiente. Si nos preguntan por la varianza, bueno, ya nos habían platicado que la varianza viene determinada por una variable X y la misma función de distribución, bueno, la función de densidad. La esperanza matemática, bueno, pues la desdoblamos y de menos infinito hacia el primer extremo es la función es 0, o bueno, por la izquierda hasta el extremo inferior es 0, la integral allí no tiene problema. Quedamos que se multiplica por la variable X, que sería otra distribución, que diga sería uno de los valores genéricos de la variable. Aquí tenemos el modelo, vamos a integrar entre A y B, y después de B, pues nos dice que cualquier punto después de B es 0. Entonces, si nosotros integramos, aquí tenemos el AB sobre 2. ¿Por qué? Porque esto, al momento de trabajarse y de elevar y de tenerse en los extremos, nos va a dar una parte de A cuadrada por 0, una B cuadrada por 0, y cuando nosotros hacemos el cambio de los extremos superiores, pues lo único que se ve, perdón, de los extremos inferiores, lo único que se va a ver es A y B. Bueno, si quieren esa, bueno, ustedes intégrenla. Si queremos calcular la esperanza matemática para el problema, pues sustituimos sin ningún problema 36 más 42 entre 2 y esto nos da 39. Vamos a hacer el cálculo de la varianza. Y esa varianza, bueno, ya habíamos observado que primero es el valor esperado, pero con la variable elevada al cuadrado. Y después tenemos al valor esperado, pero de esos datos, todo elevado al cuadrado. Bueno, si hacemos la esperanza de valores al cuadrado, es integrar a x elevada al cuadrado por la función de distribución. Entonces, cuando hacemos la integral, en vez de estar trabajando elementos cuadráticos, tendremos el manejo de elementos cúbicos. Aquí f de x, pues no es otra cosa más que x sobre 2. Y esto es lo que vamos a integrar. Bueno, una vez que se hace el manejo numérico, si ustedes tienen oportunidad de realizarlo, nos va a quedar una diferencia de cubos, es decir, otra vez estamos evaluando a la integral de esta manera. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Bueno, ya que tuvimos la oportunidad de hacer el despliegue de la integral, si ustedes tuvieran la oportunidad de realizar el ejercicio, dice, tienes una diferencia de cubos en el numerador y en el denominador está el numerador, pero con exponente 1. Entonces aquí, si nos damos cuenta, hay términos semejantes. De esos términos semejantes tenemos la diferencia de cubos y
la expresión lineal. Lo que se puede hacer es precisamente una factorización. Aquí está una factorización de cubos. Si alguien alguna vez la trabajó, bueno, pues la puede observar. Y si en la vida la vimos, pues no se preocupen, simplemente se lee de la siguiente manera. El cubo del primero, aquí está, el cubo del primero menos el cubo del segundo es igual a la raíz cúbica del primero, perdón, aquí omití el paréntesis, es la raíz cúbica del primero menos la raíz cúbica del segundo. Y luego la raíz cúbica del segundo elevada al cuadrado, el producto de las dos raíces cúbicas y la raíz cúbica del segundo elevado al cuadrado. Entonces, si tenemos en el denominador a menos b y, ay, perdón, aquí esto era b menos a, perdón, esto es b menos a, no sé qué estaba pensando. B menos a, perdón, aquí por favor corregir en su apunte, esto es b menos a, no, porque si no, no puedo factorizar, esto es b menos a, ya está, es que me fui con esto, perdón, me quedé en esta parte. Entonces aquí está el b menos a. Y si nosotros dividimos nuestros términos semejantes, aquí lo tenemos. Esta es la fórmula que se va a ocupar para calcular la varianza. Bueno, si vamos a trabajar con la varianza, nuevamente, el valor máximo es de 42, el menor es de 36, lo restamos, elevamos al cuadrado ese dato y dividimos entre lo que estábamos esperando, que aquí para la varianza es 12. Entonces dividimos entre 12, 36 entre 12 es 3. Tomamos la raíz cuadrada de la varianza para obtener la desviación estándar y aquí ya tenemos nuestra información. Entonces el problema de las temperaturas tiene una temperatura promedio de 39 grados y alrededor de esa temperatura promedio podemos movernos raíz de 3 unidades en temperatura. Y bueno, ese es el final del, bueno, casi el final del ejercicio. Ya nada más para concluir, ya bueno, ustedes ya también lo tienen tomado como nota. Aquí está. Dice, calcula el valor promedio. Bueno, hacemos el despliegue para el valor promedio. Y bueno, aquí está ya. No, perdón, esta fue mis primeros cálculos. Entonces, el ejercicio, ahí estamos repitiendo. Aquí está ya. Entonces, el ejercicio precisamente termina aquí, perdón. Entonces, de una vez yo creo que voy a eliminar, por si acaso no sé por qué dejé esta pendiente aquí, pero bueno. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos para concluir esa distribución uniforme. Hay muchísimos más problemas de distribución uniforme que podemos abordar. Desgraciadamente, bueno, pues estamos a 6 sesiones o menos de que el curso se acabe. Entonces, pues ya prácticamente vamos corriendo para cerrar el curso. Y platicaba ayer precisamente con un profesor y me decía que por qué el énfasis de querer terminar el programa si nadie lo termina. Y es precisamente lo que le decía. Le digo, mira, no es que nadie termine el programa. Le digo, el problema son, bueno, el problema es con los estudiantes, que pues cuando lleguen a la parte de comunicaciones, ay, pues simplemente que digan es que el profesor no me alcanzó a explicar, bueno, pues bien por ti, porque pues todo lo que no te explicó el profesor, ahora lo vas a trabajar tú. Entonces también estaba resumiendo, y también por eso me tardé, el material para Arma tu examen, porque seguimos en Arma tu examen. Entonces, antes de cerrar pantalla, lo voy a compartir. Bueno, mientras, ¿dudas, comentarios acerca de cómo se trabaja una distribución uniforme inicialmente? ¿No? Bueno, ok. Entonces vamos a iniciar ahora sí. Bueno, si me preguntan por el ejercicio de tarea, bueno, eso lo podemos platicar en cuanto a usar un simulador para generar las integrales. Hay valientes que
las hacemos a manita, bueno, hay momentos en los que es tan tedioso, es lo mejor utilizar un método numérico. Quiero pensar que ustedes ya cursaron métodos numéricos. Y si no, bueno, pues ahora ustedes tienen la enorme ventaja de la tecnología, de escribir en un programa. Es más, los especialistas pudieron haber dicho, mira, yo ya en MATLAB ya la calculé con área y hasta con una predicción, y eso es bueno. Entonces voy a dejar pendiente un ratito la parte de ese exponencial y vamos a dar inicio ahora a la distribución. Si bien dicen que es la más importante, no es porque sea la que gobierne a todo, sino porque su modelo matemático se presta también para este tipo de conceptos que prácticamente se utiliza para todo. Entonces vamos a hacer la nota de la distribución normal. Agradezco a los que entregaron a tiempo su tarea. De hecho, cuando termine la sesión de ustedes por la mañana, empezaré a revisar tareas. Entonces vamos a anotar aquí que vamos a hablar de la función de distribución uniforme. Perdón, variable aleatoria normal. Bueno, vamos entonces a anotar aquí nuestra variable aleatoria normal. Bien, se vale que me pregunten, oye, ¿y por qué no empezamos con la variable aleatoria exponencial? Bueno, porque muchos resultados de la variable aleatoria exponencial descansan en algunos conceptos de la variable aleatoria normal. Y lo curioso de esta variable, detrás suyo, ustedes tuvieron la oportunidad de observar. Primera, la obtención de la fórmula. También pude haberlo omitido y presentar simplemente el formulazo, pero pues ahora sí que lo fuerte del curso es el manejo algebraico. Entonces, ¿alguien me quisiera platicar sus impresiones acerca de cómo se obtuvo la curva de Gauss en la integral? ¿No? Bueno, ok. A ver, déjenme verificar que el micrófono esté abierto, porque si no vamos. Ay, perdón, está cerrado. Ya decía yo porque oigo. Ay, ustedes disculpen, perdón, muchísimas gracias. Entonces, si alguien quisiera hacer el comentario, bueno, pues los escucho. Y mientras, muy interesante la variable aleatoria normal. Los que tuvieron la oportunidad de observar la máquina de Galton se dieron cuenta que iban cayendo balines a un sistema en donde se va distribuyendo la información. Y esos balines, no importa cuántas veces los envíes, no importa cuántos espacios abras para que los balincitos caminen, porque bueno, llevan rutas para que se puedan mover libremente. Y esto, bueno, pues empieza en la parte central para no llevar tendencia hacia ningún otro lado. Y curiosamente los balincitos se van distribuyendo en forma de histograma. Pero lo interesante del histograma, balincitos más, balincitos menos, empiezan a formar esta parte. Entonces, cuando son muchísimos balines, cuando dicen que tiende al infinito, bueno, cada balín es un dato. Lo que nosotros apreciamos ahora es el conjunto del histograma con tendencia al centro, y ese histograma con tendencia al centro, cuando los datos son tan grandes y dice que eso tiende al infinito, estamos hablando de la ley de los grandes números que en algún momento ya tuvimos oportunidad de observar. Bueno, pues ese histograma se transforma precisamente en una curva.
puedo hacer, ahí está. Entonces, ¿cómo queda la curva? Bueno, la curva, aquí está la media, y a partir de la media hay tendencia a bajar. Y de la media hacia adelante también hay tendencia a bajar. Y nos dicen que la distribución, bueno, el área, esto es lo más importante, el área ya está muy pegadita. Al eje de las X, esto es lo importante, está muy pegadita, no hace intersección, no la rebasa, simplemente está muy pegadita. Y nos dice, dame el primer extremo por el que quieras trabajar, se llama A. Dame el segundo extremo por el que quieras trabajar, valores inferiores. Bueno, valor inferior y superior. Y no importa dónde estés, el área tiene que medir una unidad. Hay aquí un asunto, el extremo inferior le llaman cola izquierda. Al extremo de la derecha, bueno, precisamente le llaman cola derecha. Y aquí lo interesante, se vale que me digan, oye, pero por las teorías de probabilidades, lo que tienes aquí en el área no es la unidad, o sea, para nosotros sería la unidad teórica para trabajar la probabilidad, donde el evento puede que no suceda cuando es igual con cero y puede que el evento se dio y pues simplemente porque el evento se dio, no importa que la probabilidad sea de un tercio, como si se dio el evento, dice que fue un evento seguro, que es igual con uno. Entonces, en ese sentido, nuestra área debe de valer una unidad, pero como esto que está aquí no tiene tendencia a tener punto de intersección, el área va a quedar entonces restringida al 99% de la información. Entonces, esto va a ser lo más interesante, que es precisamente cómo nos vamos a estar moviendo, con una desviación estándar, dos desviaciones estándar y hasta el extremo de A. Hay tres desviaciones estándar izquierdas y tenemos también primera desviación estándar derecha, segunda desviación estándar y la tercera desviación estándar. Entonces, esto va a ser lo fuerte para nosotros, el manejo de las desviaciones estándar. Y precisamente de esto va la variable aleatoria. Bueno, ahorita les platico, ustedes ya tuvieron la oportunidad de hacer el apunte. Nos dice que entonces esto está dividido en regiones de probabilidad. Y como está regido en las regiones de probabilidad y nosotros ya hemos tenido la oportunidad de usar las regiones estándar, bueno, ¿de qué va el asunto? Si tú trabajas tu primera desviación estándar de la media, ahorita perdonen ustedes si sigo con la media, de la media hacia la derecha, dice que estás trabajando cerca del 34% de los valores. De aquí para acá hay un 34%. Pero resulta que esto es simétrico. Entonces, a la media y una desviación estándar a la izquierda, también hay otro 34%. Y si ustedes juntan 34% y 34%, ¿de cuánto estamos hablando? No dice que toda esta área es del 68%. Si nosotros avanzamos y nos interesa la información en dos desviaciones estándar, bueno, aquí voy a omitir la anterior. Voy a hacerla, bueno, voy a escribirla aquí. Entonces, aquí teníamos un 34%. Aquí la probabilidad es más pequeña. Y aquí la probabilidad sigue siendo más pequeña.
¿Qué es lo que pasa? Bueno, según los autores, cada vez que estamos moviéndonos hacia la derecha, vamos a ir encontrando áreas bajo la curva. Lo interesante es en esta zona. ¿Con qué precisión la quieres? Hay autores que dicen que la vamos a trabajar al 99% y eso es un estimador llamado alfa. Y se dice que la estimación es al 99%. Hay otros autores que, o bueno, algunos problemas que nos piden que la precisión del manejo de la información sea al 95%. Entonces, esta es otra alfa. Entonces, depende de lo que andemos buscando, si el estimador va a ser al 99% o si el estimador es al 95%, el valor que vaya a tomar aquí la curva. Entonces, a ver, permítanme, me quedé pensando, digo, ¿para qué se los platico si ya la información la tenemos a la mano? Permítanme un momentito. Un minutito, por favor. Sí, sabía. Bien. El de los porcentajes, ese lo anexo a la diapositiva. Y bueno, voy a tomar la siguiente información. Bueno, antes de tomar la siguiente información, voy a terminar aquí la diapositiva. ¿Dónde estamos? Bueno, es el fuerte de la distribución de variable aleatoria normal. Bueno, lo fuerte en primer está en que se va a considerar la división precisamente de un 68%, pero es para la parte simétrica. Si tú sigues avanzando en dos desviaciones estándar, era lo que en algún momento ya habíamos tenido oportunidad de platicar. Nuestra siguiente desviación estándar se encuentra, pues lo que platicábamos, al 95%, que es más o menos en donde cae nuestra información en dos desviaciones estándar, tanto en izquierda como en derecha. Entonces, a ver, pues con una calculadora. Aquí está. A ver, vamos a hacerlo así. Si tú tienes 78%, es aquí lo fuerte. Si tienes el 78% y lo restas del 95%, pues aquí lo voy a anotar, 95 menos 60, perdón, sí, 68. A ver, 68%, no, 95 menos 68. Eso era lo que yo quería decir. Y dividido entre 2. Aquí está. Entonces, hay autores que si aquí tienen el 34%, bueno, pues dicen, mira, aquí tienes el 13.5%. Entonces, del otro lado, también tienes el 34% y tienes el 13.5%. Y entonces ya lo único que te queda aquí es el otro valor. Vamos a sumar, ¿sí? Para que no haya pierde. Tenemos 13.5 más 34. Esto nos da de esta área, aquí solita. Hasta este momento, la probabilidad que tenemos junta es del 47.5%, pero si la multiplicamos por 2, es decir, si tomamos la parte simétrica, efectivamente, aquí estamos hablando del otro 47.5%. Es decir, estamos a dos desviaciones estándar de la media. Y entonces esto es simétrico. Y si aquí ya tenemos acumulado el 95% de la información, entonces el cachito de aquí abajo es precisamente lo que nos está faltando. Entonces hacemos una diferencia
de lo que es el 47% para llegar al 50%, y me dicen que 50 y le restas 47.5. Bueno, pues esto es igual a 2.5. Entonces, el área que está comprendida entre el 95%, perdón, y esto, no, sí está bien. Entonces, entre el 90, bueno, entre el 100%, o lo que estamos buscando aquí, esta área, este cachito, es de 2.5% de probabilidad, y como estábamos que aquí ya estaba el 95% de tu información, entonces en la parte de abajo debe de haber otro 2.5%. Bueno, ¿por qué lo dividí de esta manera? Porque cuando trabajamos la probabilidad, voy a dejarlo aquí dibujado. Si nos dicen, oye, tienes la media, dame un dato que esté a una desviación estándar de la media. Calcula esa probabilidad. Bueno, aquí lo interesante es que nosotros íbamos a calcular un dato que está aquí. Entonces, la probabilidad de que ese dato se encuentre donde tú lo pidas va a ser igual a un área. Pero el área, como nosotros lo queremos en ese punto, si nosotros lo calculamos, a esto se le llama Z normalizada. Entonces, cuando nosotros queremos que vaya más allá de ese valor, cuando nos dicen por lo menos, entonces si nosotros vamos a trabajar por lo menos, el dato es mayor a algo. El área que estamos buscando está aquí, pero si dice por lo menos, necesitamos el complemento del área. Entonces esto es 1 por la probabilidad del dato que tú tengas, es decir, hay que tomar el complemento. Entonces, esta es la parte más fuerte de lo que hacemos con la distribución normal. Y bueno, en el caso de algunos de nosotros, bueno, yo tardé mucho también en aprender la distribución normal, no tanto porque se me dificultaran las fórmulas, sino por el concepto del manejo del área, porque pues hay autores que simplemente lo escriben, te mandan el número, pero la representación visual no está. Entonces, si tú estás buscando la probabilidad en una región, la puedes encontrar. Y es un área. Aquí está. Ese es el área. Y esta área es precisamente esta. Pero cuando te dicen que es por lo menos, entonces tú ya no quieres esto, sino lo que está adelante de esto. Y el por lo menos, entonces lo vamos, es el complemento. Y ahora sí, esta es la región que estamos buscando y por eso la vamos a complementar. Lo interesante es cuando nos dice que la probabilidad se encuentra entre un número, vamos a llamarlo ya no A porque ya está muy ocupado A, que la probabilidad está entre un número C y un número D. Entonces, este es el área mayor. Aquí tienes el área menor. Y hay que tener mucho cuidado porque el área menor generalmente, como vamos a hacer una diferencia de áreas, dice área grande menos área chica, y lo que tú andas buscando es lo que está aquí intermedio. Entonces, el área más grande no es exactamente esta, sino es el complemento de lo que estamos tomando. Entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios, nos damos cuenta que el área menor fue el complemento de algo 1 menos la probabilidad evaluada en un punto. Y que esa área menor ya no fue tan menor, sino que es lo primero que encabeza la probabilidad y le acabamos restando el área mayor. Y uno dice, a ver, ¿cómo estuvo? Y precisamente, bueno, pues para eso me traje un ejercicio, un ejemplo con el que vamos a empezar.
Bien, estamos a 1 minuto, de cerrar pantalla. Voy a dejar un momento el apunte y nos vamos a ir con el que bueno, aquí ya llegó tu compañero, me alegro mucho. Entonces, mientras voy a compartir pantalla de los sitios webs que les había encargado y que ustedes tan amablemente tomaron nota de su trabajo. Muy bien, entonces comparto pantalla. Y pues sí, hay ocasiones en que es muchísimo mejor una imagen visual. Bien, voy a empezar aquí, si se nos cierra pantalla, ahorita regresamos. Ya lo de menos es tener la información, lo fuerte es interpretarla. Entonces, bueno, en el tiempo que nos queda, echo un vistazo a la diapositiva y regresando hacemos nada más el análisis de la información y empezamos a hacer ejercicios. Aquí tenemos precisamente la expresión matemática que nos indica qué justifica la curva. También nos dice, mira, el área bajo la curva es de 1 unidad. Ya tenemos esto. Aquí hay algo bien interesante. Cuando nosotros empezamos a modificar lo que corresponde a la media, obviamente la curva se va moviendo alrededor de esa media. Si la Bien, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Bueno, entonces comentábamos que lo que tiene la distribución normal es el manejo de sus dos parámetros, que es la media y formalmente la varianza, pero a veces para la comodidad de expresiones lineales ocupamos la desviación estándar. También cuando cambia la desviación estándar, si nosotros modificamos la desviación estándar y la media permanece, entre más centrados estén tus datos, es decir, entre mejor se haya hecho la medición, no hay variabilidad, bueno, la variabilidad es menor y tenemos una curva de esta naturaleza. Pero si nuestros datos pertenecen a situaciones muy irregulares, aquí podemos observar precisamente esa tendencia. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Gracias. Entonces continuamos. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué interesa de todo esto? Bueno, lo que nos interesa es la manera en que los datos se distribuyen y era precisamente lo que platicaba hace un momento. Cuando estás tomando valores que están por afuera de tu intervalo, decimos que son los que están aquí. Entonces dice valores por afuera de tu intervalo solicitado. Aquí están. Valores más allá del intervalo solicitado, del extremo superior, aquí están. Y entre el extremo superior y el extremo inferior, aquí lo tenemos. Y bueno, aquí estaríamos trabajando de acuerdo a las definiciones de las variables continuas. Aquí, bueno, se realiza la integral bajo la curva, perdón, sí, el área bajo la curva, del cual, bueno, pues hasta ahorita no hemos hecho nada. Lo que estamos haciendo es revisar cómo se comportan. Y lo más importante es que ahora ya no vamos a depender de la media y a esto se le llama distribución normal estándar típica. ¿Qué quiere decir? Que en vez de que trabajemos desde la media, vamos a ocuparlo desde una referencia llamada cero, que por supuesto tenemos que calcular la media, pero que con esta normalización, en vez de, voy a anotarlo aquí en la orilla. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene de interesante la normalización? Bueno, esta es la media.
Aquí trabajas tu curva con las desviaciones estándar. Esto es distribución de probabilidad. Pero con la normalizada, bueno, normal, porque así lo podemos trabajar alrededor de la media y es una distribución normal, que es precisamente lo que veníamos observando en las diapositivas anteriores. Hasta aquí estamos precisamente trabajando alrededor de la media. Pero para fines prácticos, ir haciendo una integral para cada ejercicio, pues es bastante tedioso. Y alguien dijo, oye, ¿por qué mejor no empezamos desde un origen? ¿Cuál? Uno común a todos. Y aunque seguimos teniendo la misma forma en donde se puede mover la desviación estándar, ¿qué te parece si ahora todo esto lo llamamos áreas normalizadas? ¿Qué quiere decir el área normalizada? No importa cuál sea tu problema, tú lo puedes colocar en esta curva y con esta fórmula que tenemos aquí, vamos a encontrar Z. Z le vamos a llamar el área. ¿Y en dónde encontramos el área? Ah, pues en unas bonitas tablas de probabilidades para Z. Pero entonces, para que nosotros podamos usar las tablas, hay que hacer precisamente la conversión al área. ¿Cómo se le hace? Ah, pues esto es muy sencillo. Tu problema debe de darte el promedio, debe de darte la desviación estándar. Cuando no nos dan desviación estándar, bueno, pues nos llevan la varianza. Y en el momento que nosotros hacemos esta operación, si tu dato es la misma media restado de la media, pues llegas a cero. Y entonces, a partir de eso, hicimos un corrimiento de la media al origen, pero es un origen normalizado. Entonces, para eso es cuando usamos las tablas. Bueno, entonces aquí ya el autor nos presenta las tablas y nos va a enseñar cómo se trabaja la tabla. ¿Quieres situaciones que estén por debajo de un extremo que tú diste? Es el área que lleva tendencia a la izquierda, que le llaman de cola izquierda. Y aquí nos dice, mira, si lo que te resultó es de 1.58 en la tabla. Buscas el primer, el primer decimal, que es 1.5, y como trabaja en fracciones de 1, perdón, en fracciones de un céntimo, pues entonces tú buscas a 0.08, a 8 centésimas, y esto es el área que estás contemplando, pero desde el punto hasta una tendencia izquierda. Este es el área. Si a ti te piden que sea mayor que este dato, ah, pues era lo que decíamos, hay que tomar el complemento. Aquí nuevamente nos dicen, oye, ¿qué pasa si estamos? Ah, bueno, ahorita les platico porque van a decir, oye, pero es que me lo estás diciendo al revés. El autor está ocupando lo que le llama tendencia de cola derecha y la mayoría de los autores lo trabajan con tendencia de colita izquierda. Entonces, bueno, aquí estamos viendo esas apreciaciones numéricas, que son las áreas bajo la curva, dependiendo en qué parte de la función estés. Y aquí precisamente lo fuerte, cuando se trabaja con los extremos, aquí lo tenemos. Ok, bueno, y aquí nos presentan ejercicios. Dejo de compartir, vamos a hacer un ejemplo porque ya también el tiempo, y perdónenme aquí también el retraso el día de hoy. Voy a volver a compartir pantalla. A ver, aquí veo un comentario. Ah, gracias. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos al ejemplo, porque si no, de nada va a servir la sesión de hoy si no trabajamos un ejemplo. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona. Una vez que uno hace el primer ejemplo, con lo que hagamos, todo lo demás ya queda muy bonito. Entonces vamos a anotar el ejemplo. Aquí lo resolvemos y si no, con eso empiezo la próxima sesión.
También me van a decir, oye, ¿cómo le vamos a hacer? El arma tu examen, ya tengo los temas. Es un poco extenso, pero la enorme ventaja es que con esto cubrimos el 99% del curso y a mí me tocará el otro 0.5% del curso. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio, es sumamente sencillo y van a ver que es muy revelador precisamente por la manera en que toma la información. A ver, permítanme, aquí sí ya tengo el enunciado, lo comparto. Sí, aquí está el enunciado. Ah, no, perdón, este es de... Aquí está. Muy bien, denme un minutito, me voy a traer el enunciado. Bueno, con todo y respuesta. Es más, a ver, comparto pantalla para que lo tengamos todos. Muy bien, aquí está. El que vamos a resolver nosotros es el ejercicio número 4. Entonces, ¿por qué elegí el ejercicio número 4? Precisamente porque lo que nos está pidiendo es el manejo de esos extremos. Entonces, dejo de compartir pantalla. Aquí está. Entonces, aquí ya tenemos el enunciado. Como nos dice, qué datos identificamos? Pues bueno, está muy sencillo el ejercicio. Aquí nos dice, mira, ¿qué datos tienes identificados? Ah, pues la media. La media es igual a 200 mililitros. ¿Qué otra cosa sabes? Que tienes una desviación estándar, que es de 15 mililitros. Entonces, lo que queremos investigar es cuando la máquina despende más de 200 mililitros, en este caso 224. Esto será la Z con la que vamos a trabajar, la normalización. Entonces, si nos traemos el dato, que en este caso es de 224 y quiere que sea más de 224, y lo dividimos entre 15. Si ustedes hacen los datos con la calculadora, esto es de menos, no, perdón, este es el área, este es 1.6, el área es positiva, es 1.6, donde revisamos un área de 1.6. Bien, voy a volver a compartir pantalla. Esto es precisamente en las tablas de distribución. Entonces, aquí tengo la tablita, también se las voy a hacer llegar para los que quieran consultarla. El único problema que nos encontramos es que el autor del ejercicio, bueno, aquí quien lo maneja, se le llama que va a hacer el manejo, pero por la parte derecha, entonces hay que tener mucho cuidado con estas curvas. Y si nosotros observamos el 1.6, ay, perdón, es 1.6 es positivo, déjenme aquí corrijo, es 1.6 positivo, nos vamos a 1.6. Aquí está. Y como es exactamente en cero, nos traemos del área. Y dice que es de 0.9452. Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. 0.9452. Perdón, así sí es positiva 1.6. Entonces dice que esto corresponde a un área de 0.9452. Si nosotros trazamos y colocamos nuestras desviaciones estándar, eso se los encargo por favor, de colocar las desviaciones estándar. Efectivamente, la tendencia del área es hacia la derecha. Dice, si aquí tienes a los 200 mililitros y tú quieres que tenga 224, bueno, pues aquí lo único que tenemos
es un 215 de la primera desviación estándar, y aquí hay un 230, y nosotros estamos trabajando adelante de 224. Y nos dice que esa área, o qué probabilidad tiene, bueno, pues estamos trabajando todo. Entonces estamos hasta aquí, y toda esta probabilidad, pues nos dice que es el 98%. Entonces, eso es todo lo que quisimos decir durante la mañana. Que esta área está localizada en la parte achurada. Entonces, eso es obtener la Z. Bueno, vámonos a la parte más fuerte, que es el 191 y el 209. El 191 precisamente es un dato que se encuentra a la izquierda de la media, es decir, es más pequeño que la media. Voy a hacer aquí el cálculo. Dice que es 191 menos 200 sobre 15. Si hacemos el cálculo, esto es de menos 0.6 y además está a la izquierda. Pero como nosotros queremos un valor que esté adelante de 191, porque el área que estamos calculando es esta, pero nosotros queremos el complemento, queremos algo que vaya hacia adelante, vamos a tomar lo que nos entregue la tabla y lo vamos a complementar. Bueno, si nos vamos a la tabla, nos vamos a fijar cómo está este. Voy a tomar su simétrico, que va a ser 0.6. Y aquí lo busco, 0.6. En tabla. Y aquí me dice que es 72.7257. Y regreso. Entonces me dice 1 menos 57, y me dice que esto va a ser igual a 0.2743. Entonces ya tomé el complemento para trabajar el área de aquí. Ahora voy al extremo superior. Y el extremo superior es 209, en donde está la media y la desviación estándar. Y consulto nuevamente la tabla, aquí me da un 0.6. El área bajo la curva en 0.6, bueno, esa ustedes ya nada más si gustan revisarla, es de, pues otra vez tenemos el 0.72, 0.57. Y como yo necesito la probabilidad de que el dato esté entre 191 y 200, es aquí lo fuerte. Voy a traerme la que tengo ya complementada, que es el área mayor. Esta es la que va adelante de 191. Y la voy Profa, a... ¿me puedo retirar? Son las 8:30, tengo examen. Sí, perdón. Les mando este ejercicio en pantalla y les mando también la lista de lo que necesitamos trabajar. Mil perdones, muchachos. Entonces, nos vemos el próximo miércoles, por favor. Ya nada más si se anotan, por favor, en el chat y si es hora de irnos. Muchísimas gracias. Se los mando detallado. Gracias, profesora.